entre nosotros, pues bueno, empresarios, ejecutivos y bueno, a nivel profesional, pues ingenieros, economistas, administradores de empresas, abogados, tenemos un stripper, o sea, tenemos de todo, ¿vale? Y bueno, y simplemente pues lo que queremos es con esta serie de sesiones que hemos tenido, que la verdad es que ha sido una fantástica iniciativa por parte de unos cuantos de este grupo, pues queríamos terminar un poco pues con la visión que ha provocado todo esto, ¿no? La de la situación por culpa del COVID, un poco nos diga, aparte de entrar en detalle de las preguntas que te hemos puesto, de tema de inmunidad o porcentaje que tendríamos que tener de inmunes, el tema del desescalar, la investigación de vacunas, pues que entrarás un poco en detalle sobre todo en lo que es el impacto en la vida social, ¿no? Es decir, el impacto en la vida social y empresarial, ¿vale? Entonces, simplemente, pues nos quedamos un poco a que tú empieces y nos digas, bueno, te presentes antes de nada y ya tome la rienda y hagas tú una primera presentación, ¿vale? Vale, perfecto, perfecto. Pues si queréis, empezamos ya con esta historia. Bueno, me presento. Mi nombre es Fernando Fariñas Guerrero y actualmente dirijo el Instituto de Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas. Además, soy investigador del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. Llevo estudios de virología y de epidemiología. Y aparte de esto, por si estuviese un poco aburrido, pues coordino dos grupos internacionales de expertos en enfermedades infecciosas emergentes, ¿vale? Como por ejemplo esta, que nos ha tocado vivir. Entonces, bueno, dicho esto, pues nada, empiezo un poco con la historia. Ramón me comentó, bueno, me pasó unas preguntas que reflejaban un poco vuestros intereses. Hay preguntas que yo puedo responder desde el punto de vista, evidentemente, científico-médico, y hay preguntas en las cuales, bueno, pues probablemente vosotros podáis aportar muchísimo más que yo desde el punto de vista económico, social, etcétera, etcétera, ¿no? Yo voy a aportar lo que pueda y las dudas que tengáis sobre cualquier historia, pues me la preguntáis y ya está. Bueno, os voy a contar un poco la historia de esta pandemia, que parece que es algo nuevo. Las pandemias no son nada nuevo. Todos sabéis y hemos vivido pandemias de todo tipo, ¿no? El que tenga ahora mismo, yo tengo 54 años, mínimo ha vivido 4 pandemias. Lo que pasa es que esas 4 pandemias, vamos, no le suenan de nada. Si yo digo gripe de Hong Kong, a que no suena de nada, ¿no? Bueno, pues mató a 1 millón de personas en los 70, ¿no? Si yo digo la gripe pandémica de 2009, también estabais todos ya aquí, ¿verdad? Y eso pues tampoco provocó tanta sensación como ahora. El problema ha estado en que los medios de comunicación y las redes han tenido un poder enorme en magnificar esta pandemia. Y digo magnificar, porque ahora os daré datos. Realmente las pandemias ocurren y ocurren cada cierto tiempo. Insisto, no es nada nuevo. Sí que es verdad que en los últimos 20, 25 años, pues estas pandemias parece que se están haciendo más frecuentes y ahora explicaré un poco el por qué. Y esta pandemia que empieza en diciembre de 2019, que no es real, no empieza en diciembre de 2019, probablemente ya había empezado en octubre de 2019 y probablemente ya hay un trabajo publicado en 2007 donde un equipo chino, bueno, pues hace el aviso de que se ha detectado un virus similar a este y que ese virus era una bomba de relojería para China, en 2007, ¿eh? Y 12 años después, bueno, pues surge un virus de estas características que, insisto, bueno, pues ha sembrado el terror, el pánico y ha colapsado todo un planeta, ¿no? Estos virus son virus que se llaman, o estas enfermedades infecciosas se llaman zoonosis. Y se llaman zoonosis, como bien sabéis, por una razón, y es que son transmitidas normalmente de los animales a los humanos.
por poneros un dato, cada año surgen 5 agentes infecciosos nuevos, 3 de los cuales tienen origen animal. A todo el mundo le suena el ébola, ¿no? El Sí. Zika, el SARS de 2002-2003, el MERS, la gripe aviar, la peste bubónica o la rabia. Todo eso son zoonosis. Alrededor del 60% de las enfermedades infecciosas que infectan a un humano tienen un origen animal. Incluso el SIDA tiene un origen animal. Por lo tanto, se considera en su origen una zoonosis. Como digo, estos agentes surgen todos los años y hay un montón de factores involucrados en la emergencia de estos agentes infecciosos. Uno de ellos es la globalización. La globalización ha traído cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Hoy es posible ponerse con un avión en cualquier sitio en menos de 24 horas. Y eso implica que cualquier persona que porte cualquier enfermedad infecciosa, cualquier agente patógeno, puede ponerse en cualquier sitio en menos de 24 horas. Cosa que hace que, evidentemente, las pandemias corran muchísimo más, ¿no? Después hay otra cosa importante y es que hay una cosa que se llama biodiversidad. La biodiversidad es el conjunto de especies que habita una comunidad cualquiera, ¿verdad? Pues hoy sabemos que debido a una disminución absolutamente brutal de la biodiversidad, se han producido alteraciones de los ecosistemas. Y esto ha obligado a que muchas especies que vivían en sitios muy poco accesibles para el ser humano, pues ahora puedan se hayan tenido que trasladar a zonas cercanas a donde viven personas. Y estos reservorios animales llevan encima algunos virus que pueden, de alguna forma, hacer lo que se llama un spillover. Un spillover es una especie de derramarse, ¿no? Es decir, una especie de salto que pueden dar algunos virus a la especie humana, y casi siempre esos saltos se dan utilizando un animal intermediario que en este caso parece que casi todas las papeletas se la lleva el llamado pangolín. Además, bueno, pues la tala de árboles o la destrucción de zonas naturales para construir chalés y urbanizaciones también ha hecho que estemos más en contacto con reservorios animales y con vectores de transmisión que pueden transmitir enfermedades infecciosas de todo tipo. De todo tipo. Evidentemente, el cambio climático tiene un papel muy importante. Uno de ellos es que el cambio climático ha hecho que la zona de influencia de la temperatura con respecto a los vectores. ¿Qué es un vector? Un vector es una garrapata que te puede producir o te puede transmitir una enfermedad infecciosa, un mosquito que te puede transmitir la malaria, el dengue, el Zika, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos mosquitos vivían en una zona muy restringida de la zona ecuatorial del planeta, y debido a un incremento de ese área por el calentamiento global, pues donde no podían vivir, ahora sí pueden vivir y por lo tanto pueden transmitir enfermedades. Y pueden transmitir enfermedades donde antes no las había. Esto también es importante. Y otra cosa importante es que, por ejemplo, en 1918 había en el planeta 2.000 millones de personas. Alrededor de 1.850 millones de personas vivían en el planeta. Actualmente hay más de 7.000 millones. Y eso implica un aumento de la densidad de población. Y a más población, evidentemente, mayor capacidad de transmisión de las enfermedades infecciosas. Como digo, llevamos avisando durante muchos años de que esto se va a producir. Cada ciclo, cada cierto número de años, aparece un virus nuevo que se hace pandémico y que genera un montón de casos y que puede generar un montón de muertes. Y afortunadamente, y digo afortunadamente, fijaros lo que estoy diciendo, este coronavirus SARS-CoV-2, que produce la COVID-19, este virus tiene afortunadamente un 0,6% de tasa de letalidad. Una cosa es la tasa de mortalidad y otra cosa es la tasa de letalidad. La tasa de letalidad es el número total de muertos que se producen con respecto al número total de personas infectadas. Es decir, de cada 100 personas infectadas por este virus, muere 0,6, ¿vale? El 0,6%. Esto no es nada.
Esto no es nada. Hay virus, por ejemplo, como el virus del ébola, que mata al 60, 70, 80%. Hay virus como el de la gripe aviar, que mata al 30%, 40%. ¿Mm? Así que un 0,6%, la verdad es que nos ha tocado un virus que es muy contagioso, pero que es un virus que, bueno, tiene una tasa, insisto, de letalidad muy bajo. Miedo nos da... Fernando, ¿me Dime. escuchas? Sí, Sí. mira, soy Teo Bravo, perteneciente a la promoción y quería hacerte una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre tasa de letalidad y tasa de mortalidad? Que has Bueno, indicado que es diferente para que se quede claro. Muchas gracias. vale. La tasa de letalidad es el número de infectados, perdón, el número de muertes partido por el número total de infectados. Esa es la Correcto. tasa de letalidad, ¿vale? Muy bien. La tasa de mortalidad es el número de muertos por el número partido por el número de casos diagnosticados multiplicado por 100, ¿vale? Es decir, no tiene nada que ver y se expresa en tantos por cien o número de personas por 100.000 habitantes. Por ejemplo, la tasa de mortalidad que ha habido por cada 100.000 personas en Suecia, por ejemplo, han sido más de 300. Más de 300 casos, más de 300 muertes por cada... más de 300 casos, perdón, por cada 100.000 personas. O más de 300 muertes por cada 100.000 personas. Si queréis, ahora después os lo enseño en un gráfico mejor, ¿vale? Lo explico seguramente mejor que lo estoy explicando. Lo importante, insisto, es que la tasa de letalidad, es decir, las muertes debidas a este virus en el número de total de infectados es de 0,61%. ¿Eso qué implica? Eso implica que el número de muertes pueden ser muchos, sobre todo en una población que no está inmunizada. ¿Y por qué no está inmunizada la población? Porque nunca hemos tenido contacto con este virus y por lo tanto nadie tiene anticuerpos previos frente a este virus. ¿Eso qué implica? Que si se pueden infectar 7.000 millones de personas, calculad el 1% de 7.000 millones. ¿Vale? El 1% de 7.000 millones, ¿cuántos son? ¿70 millones? ¿7 millones? ¿Vale? Son muchos los casos que se pueden producir. Y de estos casos que se pueden producir, las muertes, bueno, pues evidentemente son un número alto, son un número elevado. Nada más que en España hay alrededor de 47 millones de habitantes. Figuraros con una tasa del 0,6%, pues calculad, ¿no? ¿Cuántas personas pueden morir en España si lo dejamos esto a la vía bilonga? Calcular 0,6 por 47 millones de habitantes. A ver cuánto sale. Son muchas más de las que han muerto actualmente, ¿vale? El problema de este virus es, insisto, dos. Uno, que se contagia muy rápido, tiene una alta contagiosidad. Y dos, que, bueno, pues que produce muchos casos en muy poco tiempo. Al producir mucho contagio, produce muchos casos en muy poco tiempo y del número de casos que produce, el 20% de ese número de casos tiene que ir a un hospital. Y ese 20% puede saturar la capacidad de un hospital para hacer frente a todo ese número de ciudadanos que se infectan y que tienen un cuadro clínico que obliga a ir al hospital. Porque el 80% no, el 80% pasa la infección sin apenas enterarse o pasando una especie de gripe moderada. Pero hay un 20% que tiene que asistir al hospital. Y ese 20%, en un tiempo muy corto, puede saturar el servicio sanitario. Y es lo que ha ocurrido, que se han saturado los servicios sanitarios. Como digo, es un virus con alta contagiosidad y esto es para un virus que tiene, insisto, una tasa de letalidad del 0,6%. Figuraros un virus que tuviese una tasa de letalidad del 30%, como puede ser una gripe aviar. O sea, hubiera sido el desastre absoluto. Del 0,6 al 30% hay todo un mundo, ¿vale?
en base a esto, en base a esta capacidad de contagio, se establece lo que se llama inmunidad de colectivo. ¿La inmunidad de colectivo qué es? La inmunidad de colectivo es el número de personas que yo necesito tener inmunizadas para que el virus deje de circular o para que el virus le cueste mucho trabajo producir nuevas infecciones. Por ejemplo, para el sarampión, sabemos que necesitamos que el 98% de la población esté inmunizada frente al sarampión. Así que si bajamos de ese 98%, el virus vuelve a circular y vuelve a producir casos nuevos, que es lo que está pasando cuando se ha dejado de vacunar del sarampión. En el SARS-2, con el COVID-19, como tiene una tasa de transmisión mucho menor que la que pueda tener el virus del sarampión, se establece que la inmunidad de colectivo o de rebaño, que se llama también, es de un 67-70%. Es decir, para que estemos tranquilos, necesitamos que el 70% de la población haya pasado la enfermedad y se quede inmunizada. Y ese 70% va a generar una protección sobre el 30% restante, una protección indirecta que se llama, sobre el 30% restante que no pasó la infección, ¿vale? A eso se le llama inmunidad de colectivo o de rebaño. ¿Qué ocurre? Que cuando se han hecho los estudios en España, se ha visto que estamos en torno al 5%, 6% de la población que ha pasado la infección. Es decir, estamos muy lejos, muy lejos, muy lejos de esa inmunidad de colectivo o de esa inmunidad de rebaño. ¿Eso qué implica? Eso implica que todavía hay mucha gente susceptible. ¿Qué ha hecho que se mantenga la susceptibilidad? Bueno, pues el confinamiento, que nos ha servido para bajar esa tasa de transmisión, tiene un doble filo. Tiene un filo positivo, porque se baja el número de transmisiones de contagio, pero tiene el filo de que deja una bolsa de personas susceptibles. Una bolsa de personas susceptibles que cuando salgan otra vez a la calle pueden infectarse y poder volver a producir rebrotes, nuevas oleadas de la enfermedad, nuevas olas epidémicas de la enfermedad. Ya no solo estamos con esta historia, lo de la oleada veremos a ver. Hay gente que opina que esto se ha acabado y hay gente que opina que esto no se ha acabado. Y hay gente que opina que esto se va a acabar. Hay gente que opina que esto se va a acabar alrededor de mitad de julio. Y estoy hablando ahora mismo de expertos, de especialistas. Hay gente que dice que alrededor del 11, 15 de julio esto se acaba, sí o sí. Hay otra gente que opina que no, que se va a producir una segunda ola o una segunda oleada de casos. En un principio se pensaba de que esa segunda oleada podía ser peor incluso que la primera. Cada vez hay más dudas, incluso por parte de la Organización Mundial de la Salud, de que esa segunda oleada sea peor que la primera. Es más, ya está dudando de si se va a dar o no esa segunda oleada. Y ahora mismo la comunidad científica está un poco dividida, ¿no? Entre los que creen que sí y los que creen que si se da, se va a dar una segunda oleada de mucho menor grado, mucho más moderada que la primera. Lo que sí estamos seguros es que después de esta infección, muchas de las personas que han pasado esta infección van a dejar una patología detrás de ellas. Es decir, hay lo que se llama las secuelas post-COVID. Por ejemplo, ¿qué hemos visto? Estamos viendo o sospechamos que muchos enfermos, sobre todo personas mayores, que están afectados por enfermedades neurológicas o neuropsiquiátricas, como son, por ejemplo, Alzheimer, como es el Parkinson, como es demencia senil, o como incluso que tienen trastornos neuropsiquiátricos mayores, como depresiones profundas, se pueden producir rebrotes y empeoramientos acusados de la enfermedad. Y esto se puede ocurrir por un término que llamamos neuroinflamación. Parece que después del COVID-19 se genera un proceso inflamatorio a nivel del sistema nervioso central y ese proceso inflamatorio que se eterniza a nivel del sistema nervioso central va a degenerar
en todas esas patologías neurológicas y psiquiátricas, y por lo tanto los neurólogos ya están muy preocupados con este tema, y de hecho ya en Málaga hay un equipo que está investigando sobre estas historias. Va a dejar secuelas cardiovasculares en algunas personas, insuficiencias cardíacas. De hecho, ha producido en gente muy joven, ha producido ictus y ha producido en gente muy joven infartos. Y eso se debe a que el COVID-19, entre otras muchísimas cosas, produce un estado de hipercoagulabilidad sanguínea, es decir, produce un estado de protrombótico que produce muchos coágulos. Sabemos por qué lo produce, y está claro que en personas que han pasado la COVID-19 se pueden generar estos procesos de hipercoagulabilidad que se pueden traducir desde una trombosis de una vena de una pierna, como hemos tenido casos de alguna persona del partido de Vox, ¿no?, que habéis escuchado en la tele, hasta, bueno, pues trombos que afectan al sistema nervioso, es decir, ictus o incluso infartos, ¿vale? Así que también esas secuelas van a quedar. Y después hay unas secuelas también pulmonares que pueden quedar, sobre todo dejando cicatrices pulmonares, fibrosis que se llaman, que, bueno, pues también se sospecha que puedan quedar como secuelas post-COVID. Pero hay unas secuelas indirectas que incluso pueden preocupar más. Ha habido una secuela indirecta inmediata, y es que las donaciones para trasplante han bajado un 85%. La gente no ha querido donar y ha habido problemas con los trasplantes porque evidentemente tampoco los servicios sanitarios estaban tan saturados que no han podido hacer frente a muchos de los trasplantes que se tenían ya programados. Después, el miedo a recibir un órgano que estuviese infectado por la COVID-19 también ha hecho que muchas personas bueno, pues esperen un poco, ¿no?, el tema del trasplante. Ha habido también unas patologías indirectas. Hay gente que se ha descompensado por estar en su casa. Un diabético, un hipertenso, tienen que salir de casa, tienen que dar sus paseos, tienen que hacer su ejercicio. Una persona que tenga trastornos también de la coagulación, trastornos de la circulación sanguínea, tiene que dar sus paseos. Estar en casa conlleva estar en un continuo estado de quietud, ¿no? Y de mala alimentación muchas veces y de descompensación. Ha habido muchos diabéticos que no han podido ir a su médico cabecera para su control rutinario, lo han tenido que hacer por teléfono, pero muchos de ellos se han descompensado. Después hay una pandemia que sobreviene, que ya está aquí, pero que va a venir y que todavía es peor, que es una pandemia psicológica. Y es que a mucha gente le ha dejado un rastro psicológico importante. Hay mucha gente con un síndrome de ansiedad brutal. Hay mucha gente con un síndrome, con una paranoia viral, que yo llamo, que es la leche. De tal forma que hay personas que podéis encontrar dos extremos. El extremo de paso de todo y a mí no me va a ocurrir absolutamente nada, y el otro extremo de la paranoia viral. Y os pongo un ejemplo cercano. Mirad, hace 2 semanas, una chica que veíamos mucho por aquí, por al lado de casa, tan normal, tan corriente, salió a dar a correr con su chándal puesto. Y cuando volvió a casa, fue llegar a casa, abrió la ventana, se tiró por la ventana y se mató. Se le ha cargado el coronavirus, pero no de forma directa, sino de forma indirecta. Y hay mucha gente que está generando un síndrome de ansiedad importante. Hay gente que va por la calle y lo veréis, que va con miedo, que va muy asustada, sobre todo las personas más mayores, muy asustada por la calle y que están constantemente huyendo de la gente o incluso pues llamando la atención sobre que está demasiado cerca o sobre que no llevan la mascarilla puesta, a lo mejor estando a 200 metros de esa persona, ¿no? La verdad es que se está generando una paranoia importante y un miedo a relacionarse también muy importante, que va a quedar. Un miedo al abrazo, un miedo a nosotros los latinos
somos muy ardientes y muy cariñosos en el trato con nuestros amigos, con nuestros familiares, etcétera, etcétera, cosa que no ocurre a la gente del norte, evidentemente, a los escandinavos, ¿no? Pero nosotros somos muy de tocar, muy de relacionarnos y de invadir, como digo yo, el espacio íntimo de la otra persona. Y esto, evidentemente, ha generado o va a generar un miedo durante un tiempo a relacionarse con otras personas, ¿eh? Un miedo importante. Yo creo que eso va a dejar también secuela. Me preguntabais sobre qué hacemos con este virus, si dejar que todo el mundo se infecte o qué hacemos. Pues el dejar que todo el mundo se infecte va a ser un problema, ¿eh? Porque si dejamos que se infecten 7.000 millones de personas, pues insisto, calcular un 1% de 7.000 millones. Son muchas personas, son 70 millones de personas, ¿vale? Que pueden morir. Fernando, perdona que te interrumpa. ¿Te Dime. puedo hacer una pregunta? Hola, Sí. soy José Parejo. Respecto a la inmunidad que desarrollan las personas que han sufrido la enfermedad, ¿está claro ya qué periodo tiene de duración esa inmunidad? ¿O si se llega a desarrollar inmunidad o no? Sabemos que casi el 100% de las personas que pasan la enfermedad desarrollan anticuerpos y que dentro de esos anticuerpos hay un tipo de anticuerpo que es el que nos interesa a nosotros, que se llama anticuerpos neutralizantes, que es el que neutraliza el virus. Sabemos que hay personas que producen un mogollón de anticuerpos y hay personas que producen muy pocos anticuerpos. De hecho, de este tipo, de anticuerpos neutralizantes. De hecho, hay un trabajo que dice que hasta el 31% de las personas que pasan el COVID-19 generan muy poco anticuerpos neutralizantes. Tampoco que son casi indetectables. La pregunta es, ¿y cómo se han defendido? Pues muy fácil, porque el sistema inmunitario no solo se defiende con anticuerpos. Los anticuerpos son figurados como una orquesta, el sistema inmunitario es como una orquesta, y los anticuerpos son los violinistas, ¿vale? Pero en una orquesta hay muchas más cosas. Hay un trombón, hay gente que toca el cello, hay gente que toca, bueno, el contrabajo. Es decir, el sistema inmunitario se defiende de muchas formas y no solo con anticuerpos. ¿Qué hemos visto? Que hay muchas personas que a pesar de que no desarrollan un nivel suficiente de anticuerpos, se defienden de la infección con células, ¿vale? Con células que atacan a las células infectadas. Se llama inmunidad celular. Y eso es en eso es lo que estamos ahora, en medir también, aparte de los anticuerpos, la inmunidad celular, ¿vale? De hecho, ahora está corriendo una teoría, que puede ser verdad, y es que hay personas que, habiendo pasado a lo largo de su niñez y su juventud muchas infecciones catarrales, catarros comunes, hasta el 30% de los catarros comunes de vías altas están producidas por coronavirus, ¿vale? Por otro tipo de coronavirus. Bueno, pues parece ser que todos que hemos tenido catarros a lo largo de nuestra vida, alguno de nosotros ha generado células frente a esos catarros que son capaces de forma cruzada, Una inmunidad cruzada. eso es, de proteger frente a el SARS-CoV-2. Y ¿vale? teniendo en cuenta eso, los resultados del estudio de seroprevalencia, ¿te los crees o no te los crees? El número de personas que se han estudiado son muy pocas, ¿vale? Son muy poquitas. Yo creo que la seroprevalencia es superior al 5%, pero estoy en que como mucho, será de un 15%, de seroprevalencia, de un 15%, que es lo que, bueno, hemos comprobado también en otros países, ¿no? Ninguno ha llegado a un 40, ni a un 50, ni mucho menos, sino a un 15% como mucho. Es decir, nos falta mucho para llegar a esa inmunidad de colectivo, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos llegar? Bueno, pues, o bien nos vamos infectando todos poco a poco y llegamos a esa inmunidad de colectivo que está en torno al 60-70%, o bien generamos una vacuna.
¿Qué ocurre? Que si dejamos al virus actuar a lo largo del tiempo para generar esa inmunidad de colectivo, que ha sido lo que han hecho los suecos, los suecos han llegado fácil ahí porque dijeron, bueno, pues nosotros no vamos a hacer ninguna medida de confinamiento y lo que vamos a hacer es, los suecos todavía no tienen valores de cero prevalencia, ¿vale? Pero lo que hicieron es, nosotros vamos a seguir tan normales y tan corrientes. Sabemos que de cada 100 infectados va a morir un 0,6, un 1%, un 2%, etcétera. Ellos hicieron sus cálculos en base a la población que tenía mayor de 60 años y dijeron, pues no nos conviene esto de cerrar los comercios, colapsar la economía, matar al país. No nos conviene. Así que asumimos estas pérdidas humanas y chimpón, ¿vale? Bueno, recibieron evidentemente toda clase de críticas diciendo que eran personas frías, descarnadas, sin espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo son. Que lo son. Que lo Y quien son. conozco un poco sabe que lo son. Que lo son, ¿no? Son muy fríos. Y al final han llegado a tasas de casos muy similares a otros países donde se ha hecho el confinamiento, ¿vale? Sin haber parado en absoluto nada su economía, nada en su vida diaria, ¿no? Eso va a ser un análisis muy interesante, porque Boris Johnson, yo le apoyaba su idea, aunque parecía una salvajada, pero el ver hasta qué punto el beneficio-riesgo del aislamiento, teniendo en cuenta el impacto de la economía, y yo creo que al final se va a demostrar eso, que no hay diferencia entre aislarse o no, porque al final es tan contagioso que termina llegando a quien tiene que llegar. Efectivamente, al final, si no hay una vacuna que prevenga, todos nos vamos a infectar, más tarde o más temprano. El problema es que si tú generas muchos casos en muy poco tiempo, colapsas el servicio sanitario. Sí. Y al colapsar el servicio sanitario es el caos, ¿vale? El caos. Ellos asumieron eso, ¿vale? Ellos asumieron esa historia y dijeron, bueno, de todas maneras, nosotros nos vamos a arriesgar. Boris Johnson no fue una idea de Boris Johnson, fue una idea del Imperial College, de la Universidad de Oxford, ¿vale? De los epidemiólogos. Y dijeron, bueno, mira, si es que va a pasar, o sea, lo único es que vas a acumular, en vez de los casos aquí, los vas a acumular aquí, pero va a pasar exactamente igual. Con lo cual, bueno, pues al final Suecia ha recibido los halagos. Al principio recibió todas las puñaladas traperas que pudieron y todos los insultos, y al final han recibido todos los halagos de otros países e incluso de la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Bueno, son dos formas de verlo. ¿Qué sería lo ideal? Hombre, lo ideal sería que consiguiésemos, hasta que llegue la vacuna, una inmunidad de colectivo, pero gracias a que nos infectásemos todos con una versión cada vez más atenuada del virus, menos virulento. ¿Eso puede ocurrir? Puede ocurrir. De hecho, parece que está ocurriendo, ¿eh? Ya en Italia surgieron las primeras informaciones acerca de que estaban detectando formas menos virulentas, ¿eh? Personalmente, que estoy muy en contacto con hospitales, grandes hospitales de aquí de Andalucía, de Madrid, etcétera, estoy recibiendo la misma información. Son, evidentemente ahora mismo son observacionales, pero me están llamando y me están diciendo, oye Fernando, tenemos un montón de casos asintomáticos o levemente sintomáticos y es como si hubiera cambiado ya el panorama. Es decir, de entrar una persona con un síndrome de distrés ya respiratorio, ahogándose, con fiebre, etcétera, etcétera, para meterla directamente en una UCI, a entrar personas que lo que te dicen es que han estado 3 días con el cuerpo así un poco cortado, con una febrícula o incluso sin fiebre, ¿vale? Y cuando se le hace la serología, resulta que son positivos, ¿vale? Es decir, parece que observacionalmente hablando se están describiendo casos cada vez menos virulentos. Y tiene que ser así. Es decir, la evolución natural de los virus no es matar
a sus hospedadores, porque matando rápidamente a sus hospedadores también mata su ciclo, se mata a él, ¿vale? Con lo cual, la evolución natural de un virus es adaptarse a quien le infecta, a los que va infectando, y producirle cada vez menos muerte, producirle cada vez menos daño. Esa es la evolución natural. De hecho, con los virus de los coronavirus pandémicos, se ha descrito lo que se llama la extinción biológica. ¿Eso qué es? Eso fue lo que pasó en 2002-2003 con el SARS-1. De pronto, se acabaron los casos. Chimpón, se acabaron. 800 muertos y se acabó. ¿Vale? Con el MERS pasó igual. Hizo una primera explosión y después ahora los casos que produce son muy poquitos. En zonas muy delimitadas, ¿no? De Arabia Saudita, etcétera, etcétera. ¿Pasará esto con este virus? A eso se le llama extinción biológica. Históricamente ha pasado siempre eso, ¿no? Las pandemias aparecen solas y desaparecen solas también, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, el virus de la gripe, como tiene una capacidad de mutación importante, aparece y vuelve a reaparecer, y todos los años por eso tenemos gripes estacionales, por la mutación que se va dando de ese virus. Y cada 20, 25 años el virus muta de una forma brutal y produce una pandemia, ¿vale? En el caso del coronavirus, los coronavirus tienen, con diferencia con el de la gripe, de que mutan poco y lo poco que mutan lo reparan. De tal forma que las mutaciones que se dan no son tan brutales como las que se dan con otros virus como el de la gripe. Y aunque se ha informado mucho en televisión con el virus ha mutado, y la gente cuando oye el virus ha mutado es, joder, nos vamos a morir todos, ¿vale? Eso no es real. Todos los virus de este tipo mutan, ¿vale? Y hay mutaciones que se llaman positivas, es decir, que le dan ventaja al virus, lo hacen más virulento, lo hacen más contagioso. Hay algunas que se llaman negativas, lo hacen menos virulento, menos contagiosos, y hay otras que se llaman neutras. Ni le hacen positivo, ni le hacen negativo. En este virus, todas las mutaciones que se han dado no han aumentado ni su contagiosidad ni su virulencia, ¿vale? Es decir, todo lo contrario, parece que actualmente se están describiendo algunas cepas que son menos virulentas, ¿vale? Con lo cual, si conseguimos que a lo largo del tiempo el virus se vaya atenuando y produzca casos más leves, pues será genial, porque nos iremos haciendo con una inmunidad de grupo o una inmunidad de colectivo hasta que llegue la vacuna. Cuando llegue la vacuna, ¿cuándo va a llegar? Porque es que nuestro ministro Pedro Duque nos dijo a primeros de abril que para finales de abril habría ya una primera vacuna y sería española. Bueno, eso es una chorrada como un camión, ¿vale? Mirad, para que una vacuna que se produce hoy en el laboratorio salga al mercado, tiene que transcurrir entre 10 y 15 años. Entre 10 y 15 años. Porque tiene que cumplir una normativa que es muy exigente a nivel internacional, de seguridad, de eficacia, etcétera, etcétera. Excepto en casos como estos, donde se puede aligerar, pero no se puede aligerar tanto como para tener yo hoy la vacuna en el laboratorio y mañana estar poniéndosela a los pacientes. No puede ser. Tenemos que hacer por lo menos 12, 18 meses de pruebas. Porque lo primero que tiene que demostrar una vacuna es que es segura. Es decir, lo primero que tenemos que demostrar es que cuando se lo ponemos a una persona, esa persona no se muera por la vacunación. Porque esto puede ocurrir, ¿vale? Y después de comprobar en un colectivo grande de personas que es segura, lo que tenemos que comprobar de segunda es si es eficaz o no. Es decir, porque puede ser muy segura y después resulta que no hace buenos anticuerpos, no hace suficiente nivel de inmunidad y no nos sirve para nada. Por lo tanto, para acelerar, eso se llama cronograma acelerado. Para que tengamos una vacuna en menos tiempo, se hace un cronograma acelerado donde lo que hacemos es acortar los tiempos entre las distintas fases para que la tengamos en 12, 18 meses. Por lo tanto, tendremos una vacuna alrededor de primeros de 2021. ¿Vale? Una o 10 vacunas, porque con la No, mira, te digo más.
te digo más, hay 124 candidatas vacunas que ya tiene recogida la Organización Mundial de la Salud. De esas 124 candidatas, hay 10 ahora mismo que están en ensayo clínico con humanos, ¿vale? Y de esas 10 hay 2 que están muy adelantadas. Una americana y otra china. La americana va un poquito más adelantada y probablemente será la primera o la segunda que tengamos en 2021. Pero no antes de 2021. Y hay algunos laboratorios, algunas empresas que han dicho que van a producir a riesgo. ¿Producir a riesgo qué es? Pues ellos han dicho, yo tengo una vacuna, la tengo preparada. Voy a producir 1.000 millones de dosis. Esto lo ha hecho, por ejemplo, Johnson & Johnson, ¿vale? Ha dicho, voy a producir 1.000 millones de dosis. Y voy a empezar mis ensayos clínicos en septiembre. Si los ensayos clínicos van bien, pues en cuanto yo termine mi fase 3 de ensayo clínico, ya tendré las 1.000 millones hechas. Y como ya las tengo las 1.000 millones hechas, pues ya las puedo distribuir. Ya puedo empezar a vacunar. No tengo que empezar a fabricar, ¿vale? Las tengo ya fabricadas. Pero ¿qué ocurre? Que si le sale mal el ensayo y resulta que no es segura o resulta que no es eficaz, van a tener que tirarla a la basura. Y evidentemente van a perder muchos miles de millones de dólares. Por eso Donald Trump le ha dicho a Johnson & Johnson, no te preocupes, si tienes que tirar la vacuna, yo te las pagaré. ¿Vale? Bueno, ya lo veremos. Pero eso se llama producir a riesgo. Por eso cuando Pedro Duque dice, insisto, a 1 de abril, que para finales de abril tendríamos ya la primera vacuna española, miente como un bellaco. Porque para empezar, ninguna de las ahora ya 5 vacunas españolas, ninguna ha entrado todavía en la fase 1 de ensayo clínico con humanos. Todavía se están haciendo los ensayos en laboratorio, ¿vale? Con animales. Por lo tanto, ninguna de ellas ha entrado en ensayo clínico, ninguna. Y es poco probable de que la primera vacuna que tengamos en el mercado para 2021 sea una vacuna española. Y evidentemente, mucho peor decir que la íbamos a tener para finales de abril. Eso no es cierto. Eso es absolutamente mentira. ¿Vale? Como ya digo, bueno, pues esto hace que tengamos que esperar. Y en la espera tenemos 2 esperanzas. Una, que el virus se vaya haciendo a lo largo del tiempo, insisto, menos virulento, genere casos, pero cada vez con menos gravedad, y eso hace que la población se vaya inmunizando de forma natural, sin tener muchas muertes y sin tener muchos ingresos. Otra, que se extinga biológicamente, que eso puede pasar, está descrito, que se acabó chimpón y se acabó chimpón y hasta la siguiente, ¿vale? Eso puede pasar también. Y evidentemente, bueno, pues que también en este tiempo, hasta que tengamos la tan deseada vacuna, se desarrollen tratamientos con antivirales, con inmunoterapia, que controlen mejor a los enfermos y que evidentemente evite y prevenga un montón de muertes, ¿vale? Y esto también es la esperanza que tenemos, ¿no? A lo largo del tiempo. Me preguntabais también que qué opinaba sobre que un filósofo y alcalde municipal llevara un ministerio de sanidad. A mí, yo siempre digo lo mismo. En los sitios tienen que estar la gente que sabe. Y me da igual de dónde venga. Me da igual el cartón que tenga de la universidad que sea. Y me da igual que se llame licenciado en Filosofía y Letras como licenciado en Motonáutica. Eso a mí me da igual. Lo que sí quiero es que si está delante de un ministerio de sanidad, que gestione bien ese ministerio, ¿vale? Y que deje a los expertos por delante. Que eso es lo que hizo Merkel. Merkel dijo, tenemos un problema, pero tengo aquí a un crack que se llama Christian Drosten, ¿vale? Que es un virólogo del Hospital de la Caridad, Charité de Alemania, y dijo, este tío es un crack,
en coronavirus, te lo dejo para ti, ¿vale? Y el tío dijo, ¿para mí? Vale. Test, aislamiento, aislamientos, test. Por eso la Organización Mundial de la Salud dijo test. Test que, bueno, evidentemente aquí en España han faltado. Se han hecho muchas PCR, pero han faltado hacer más PCR. Se han hecho muchas serologías, pero con test rápidos que no sirven para absolutamente nada, ¿vale? Con lo cual, yo personalmente, me da igual si es un filósofo o no, yo lo que quiero es que sepa gestionar y hacer caso a los expertos y poner por delante a los expertos. Es decir, convertirse en una tecnocracia transitoria, donde los expertos sean los que hablen. Bueno, dime. ¿Y cómo ha influido el que sea la primera pandemia retransmitida en directo? ¿Cómo han influido los medios de comunicación en el desarrollo de todo? Brutal. Mira, yo he prometido que para el año que viene voy a hacer la misma contabilidad que ha hecho Antena 3, Telecinco, La 1, etcétera, con la gripe. Con la gripe normal estacional. Y yo le recuerdo a todo el mundo que la gripe, por ejemplo, de 2017-2018 afectó a 800.000 personas en España. Y es una cifra infraestimada. Probablemente fue 1 millón. De esas 800.000 personas se ingresaron 58.000 y murieron casi 20.000. ¿Eso fue retransmitido? No, ¿verdad? No. Bueno, pues si hubiéramos hecho esa retransmisión, esa contabilidad diaria, hubiera habido gente que probablemente se hubiese vacunado de la gripe. ¿Sabéis cuánta gente de media se vacuna de gripe, habiendo una vacuna, se vacuna de gripe en España todos los años? Un 12,8%. Habiendo una vacuna, y la gripe mata, ¿eh? Y la gripe mata al mismo grupo de población que está matando ahora mismo. Es a las personas más mayores. Las complicaciones fundamentales de la gripe son las neumonías asociadas al propio virus y las neumonías bacterianas secundarias que genera la gripe. Pero además la gripe mata también a gente joven y mata también a niños, sobre todo a los lactantes, cosa que este virus no hace. Insisto, no vamos a quitarle importancia, evidentemente, al coronavirus, pero si pudiésemos retransmitir y hacer contabilidad todos los años con la gripe o con otras enfermedades, seguramente no habría tanto antivacuna. Porque para muchas de estas... Dime. A raíz de lo que estás diciendo, hola, yo soy Mari, soy farmacéutica de hospital, aquí en Murcia, un hospital en La Risaca. Y sí, a raíz de lo que dices, también me gustaría que todo esto que se ha hecho con el COVID también se haga en un futuro con el tema de todas las bacterias multiresistentes que tenemos, a las que no le hacemos ni caso, y el consumo de antibióticos en la población. Efectivamente. Y el poco dinero que se destina para el Plan Nacional de Resistencias, que poco. Si tú lo comparas es un 10% del sueldo de Cristiano Ronaldo. Efectivamente. Y si la gente supiera que tenemos bacterias que tienen tratamiento y gracias al mal uso de antibióticos estamos haciendo que no tengan tratamiento, y la de personas que mueren en los hospitales de las UCIs por bacterias multiresistentes, pero eso no sale en ningún sitio. En ningún sitio. Mira, médico. ¿Cómo? Nada, que yo por eso tomo muy poca medicina, que no soy propenso a tomar medicina. Vale. Si no me la recetan o claro, si me trabajo tomar medicina. Sí, pero el problema, ¿sabes cuál es? Que el uso de antibióticos, el uso de antibióticos malo de los antibióticos, y esa es la gran pandemia, ¿vale? Va a ser la primera causa de muerte en 2040 si no atajamos estos. Hay bacterias que para merendar ya comen amoxicilina clavulánico. Hay bacterias que se llaman panresistentes, es decir, lo aguantan absolutamente todo. Yo que trabajo en un departamento de microbiología y de epidemiología, vemos bacterias como pseudomonas, como klebsiella, etcétera, que se llaman así nombres raros, que son súper peligrosas.
y que están matando a mucha gente. Y los datos también están de alguna forma infraestimados. Dice el ECDC, el Centro de Control de Enfermedades Europeo, nos está diciendo de que anualmente en Europa mueren unas 30.000 personas por bacterias multiresistentes. Eso no es cierto, no es verdad. Solamente en España se ha hecho un estudio en más de 90 hospitales y se ha visto que son más de 100.000 las personas que mueren por bacterias multiresistentes, ¿vale? Solo en España. Es decir, esto es una pandemia escondida de la que nadie habla, pero que está ahí y que son verdaderos problemas y que cuando te toca una bacteria de este tipo, mal lo llevamos, ¿eh? Mal lo llevamos porque no podemos hacer nada con ellas, porque no hay medicación para ellas. Hay una gonorrea ahora que parece que está corriendo por el mundo, que se llama panresistente. Una gonorrea que produce esa enfermedad de transmisión sexual que es resistente a todos los antibióticos, ¿vale? Y hemos tenido casos en Ibiza, por ejemplo, de estas gonorreas panresistentes. Es decir, hay otras pandemias silenciosas de las que nadie habla y son importantes. Hay una pandemia mundial. Cada día mueren en el mundo 800.000 personas por desnutrición. Y de esa nadie habla, ¿vale? ¿Sabéis cuánta gente muere de malaria en el mundo? ¿De tuberculosis? ¿Sabéis cuántas? Muchas más de las que mueren por COVID-19. 1,5 millones de personas por tuberculosis. Muere todos los años, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que mata a los pobres, que mata a la gente que está en situaciones allí en África, ¿no? Perdida de la mano de Dios, y no nos importa. Solamente nos ha importado esta pandemia cuando nos ha afectado a nosotros. Cuando nos ha afectado a nosotros. Pero si no nos afecta, no nos importa. De hecho, en un principio no nos importaba, porque eran los chinos los que estaban cayendo. Y no nos importó para nada. De hecho, la desestimamos hasta que nos vino a nosotros. Porque la globalización es lo que tiene. Es que podemos ponernos en horas en cualquier sitio y podemos traer todos los virus que queramos. Traerlos y llevarlos. Y globalizarlos. Y por lo tanto, bueno, pues, insisto, yo creo que me da igual si el que está mandando en esto es un filósofo o un alcalde, pero sí me gustaría que gestionase bien y que dejase a los expertos hablar. Yo me he sentido impotente en esta pandemia. ¿Por qué? Porque mirad, mi formación es enfermedades infecciosas, virología, epidemiología e inmunología. Y el Estado me ha obligado a confinarme en mi casa. Sin embargo, al señor que vende tabaco de la esquina, al kiosco que vende el periódico o una revista, le ha dejado seguir trabajando como un servicio esencial, ¿vale? Al señor de la construcción o de la inmobiliaria, también le ha dejado trabajar, pero a mí me ha cerrado mi laboratorio en la universidad para poder seguir investigando. Nos ha cerrado los laboratorios para apoyar al diagnóstico de esta enfermedad, para intentar incrementar el número de test, ¿no? Nos los ha cerrado. No nos ha dejado seguir investigando. No nos ha dejado. Sin embargo, esto no ha ocurrido en Estados Unidos, no ha ocurrido en Alemania, no ha ocurrido en ningún sitio de estos. Es decir, es como si en un edificio que estuviese ardiendo solamente dejases a 4 bomberos y al resto de los bomberos los confinaras en su casa junto con los ingenieros que han hecho el edificio, los arquitectos que han hecho el edificio. Me parece brutal. Con lo cual, yo creo que esto, desde ese punto de vista, ha estado mal gestionado. Yo he trabajado mucho más que lo que hubiera trabajado seguramente en el centro, ¿no?, de investigación o en la consulta. He trabajado 20 horas diarias, seguro, y algunos hasta 24 horas, elaborando informes, más de 39 informes, para
el tema de la serología, para hacer el estudio epidemiológico, muchísimas cosas, luchando contra un montón de bulos. Pero ha sido un trabajo arduo, en la sombra, pero aún así, insisto, me he sentido impotente. Y yo, que coordino 2 grupos internacionales de expertos en estas enfermedades, me he tenido que quedar en casa. Y sin Fernando. embargo, se han constituido, grupos de expertos que no eran expertos en estas historias. Con lo cual, bueno, pues afortunadamente he tenido apoyos por muchos sitios. Entre ellos, tú que eres la farmacéutica de la Risaca, conocerás a Manuel Muro, ¿no? José Manuel Muro soy yo. Sí, Manuel Muro, el jefe de inmunología de la Risaca. Sí. La Risaca. Es que yo soy Muro de segundo apellido también. Ah, ¿sí? Él es el jefe de inmuno de mi hospital, sí. Pues sí, muy amigo mío, ¿vale? Y ha sido también muy activo en las redes con todo este tema. Y la verdad es que, bueno, pues, insisto, nos hemos sentido un poco desplazados. Porque... Y el hecho de que los supuestos expertos del gobierno sean anónimos, ¿eso cómo se concibe? Sí. Fernando, o incluso si quieres cuenta la anécdota que me contabas tú de hasta qué punto no solo se confía en 3 o 4, sino en 3 o 4 que a lo mejor son los que dicen lo que se quiera que se digan, ¿no? O aquella vez que incluso en una entrevista te cortaron porque no estabas diciendo lo que en teoría sí. te decía. Sí. Bueno, yo que he sido citado por muchas televisiones, por radio, por la prensa escrita, me he negado al 90% de ellas. Solamente he colaborado con Canal Sur porque me dejaba hablar, ¿vale? Y una vez que salí en televisión española, me ocurrió una cosa muy guay, que fue la chica que iba a entrevistarme, en principio me iban a entrevistar durante 15 minutos para preguntarme sobre el tema de las vacunas, etcétera, etcétera. Y resulta que, bueno, pues un minuto antes de empezar a entrevistarme, yo ya estaba en pantalla, ¿vale? La chica dice que Pedro Duque ha dicho esto, ¿no? De que para finales de abril habría una primera vacuna española en el mercado, ¿no? Y que ya todos tendríamos vacunas para esto. Y en el minuto siguiente, ella me pregunta y me dice, bueno, ¿y usted qué piensa sobre la vacuna? Digo, pues que no tendremos hasta principios de 2021 una vacuna, porque las vacunas necesitan pasar, y empieza a contar toda esta historieta, y cuando llevaba un minuto, de pronto se me congela la imagen, ¿vale? Se me congela la imagen y dice, ay, parece que tenemos problemas de conexión. Bueno, pues vamos a intentar conectar de nuevo con el doctor Fariñas en breve, a ver si a lo largo del programa, pero realmente sale una voz en off, a mí me sale una voz en off y me dice, bueno, pues ya se ha acabado la entrevista, muchísimas gracias por su colaboración, ¿no? Bueno, esa fue la anécdota, porque en aquel momento estaba diciendo a lo mejor algo que no convenía, ¿no? Pero me parece brutal, o sea, y me ha parecido brutal cómo se ha manipulado la información en todos los medios, cómo se ha confundido a la población, cómo se han hecho los extremos, es decir, se ha generado todos esos problemas psicológicos de la paranoia viral. El 90% de esa paranoia viral la tiene los medios de comunicación y las redes, no lo dudéis, y con gente que ha aprovechado el momento para su negociete, que era vender un bulo de vendo este producto, utilícenlo a mansalva porque nosotros lo hemos probado y bueno, para el COVID-19 va de la leche. Y a mí me han venido, pues yo creo que hemos hecho, yo estoy en una plataforma antibulos, hemos hecho más de 200 informes, ¿vale? Con bulos de todo tipo, desde los más absolutamente fáciles de destruir hasta los más elaborados. Ha habido bulos muy elaborados, ha sido complicado meterle la caña, ¿no? Pero al final se ha metido la caña. Entonces, bueno, pues han corrido esos bulos y finalmente, bueno, pues estamos en una situación donde hemos pasado a un desconfinamiento gradual,
que le hemos llamado desescalada. Yo por desescalada entiendo bajar de una montaña a la cual ha subido, escalando, pero bueno, insisto, estamos haciendo una desescalada y vamos a esperar. Yo ahora mismo tengo dudas, es decir, tengo dudas sobre cómo se va a comportar esta desescalada porque hay gente muy inconsciente. Es decir, me parece tan inconsciente y tan inútil en la desescalada cuando hay gente que se reúne para ir a correr o para ir en bicicleta o para hacer un fiestorro alrededor de una farola, ¿vale? Me parece que esa gente es un problema para el resto de la comunidad. Y también me parece que en algunos casos estamos exagerando con el uso, por ejemplo, de mascarillas en plena calle, ¿verdad? Cuando la OMS ha dicho por activa y por pasiva de que no se transmite por el aire y que guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros, 2 metros, a no ser que el tío te esté tosiendo encima o te esté estornudando encima, es difícil que se produzca. Fernando, De hecho, entonces, no, por un poco, Fernando. está alargando mucho y entonces yo sí, vamos, por un poco, en lo que tú estás diciendo, sin llegar a lo mejor al modelo sueco, si de ti dependiera, la forma de hacerlo más correctamente, lo digo porque tenemos muchas personas aquí del sector servicio, tenemos también al responsable de playas, por ejemplo, y Málaga es playa que tiene un riesgo añadido. ¿Cómo enfocarías tú el tiempo que nos viene para hacerlo de una forma correcta, coherente y con toda la seguridad posible, pero sin que la economía se quede paralizada? Claro, Fernando, yo- luego a mí me gustaría hacerte un par de preguntillas que tengo. Vale. Pues verás, yo lo haría de forma coherente, pero para hacerlo de forma coherente tiene que haber personas coherentes. Y me estoy encontrando con un montón de personas que son absolutamente incoherentes y que son unos, bueno, eso, que no tienen conciencia y que están bajo el paraguas de soy joven y para mí esto me lo paso por allí, pues a mí me da igual, ¿no? Yo hago mi fiestorro, me reúno con todos mis amigos y da un poco igual. Yo creo que deberíamos de hacer, en principio, una desescalada basada en guardar esas distancias de seguridad, sin entrar en la paranoia, ¿vale? Sin entrar en la paranoia. Hay un dato que ha sorprendido muchísimo, que le han dado los alemanes, y es que han visto que la tasa de contagiosidad dentro del ambiente familiar, es decir, cuando hay una persona enferma en un ambiente familiar, en una casa, la contagiosidad ha sido del 15%. Eso Es es una de las decir, cosas que te quería preguntar. claro, la transmisión intrafamiliar ha sido del 15% y todo el mundo podría esperar que ha sido de un 100%. Lo que se han encontrado es que cuando ha habido a lo mejor algún caso en la familia, pues resulta que cuando lo han hecho a todos la serología, ha habido 2 que han dado serología positiva y 5 de esa familia de 7 que han dado negativo. Es decir, que no se han contagiado, que no se han infectado. Por lo tanto, bueno, pues se duda un poco también sobre sobre esa alta contagiosidad, sobre todo en algunos extremos. Por lo tanto, insisto, la OMS actualmente está diciendo que no hay evidencia de que se transmita por el aire. Si yo estoy a una distancia tuya de 1,5 metros hablando, no hay ningún problema. Es un virus que pesa mucho, es un virus muy gordo y pesa mucho y cae inmediatamente en cuanto sale de la boca, ¿vale? El único problema serían los espacios cerrados. En los espacios cerrados donde se generen aerosoles, el virus se puede mantener flotando alrededor de 3 horas, ¿vale? Pero los espacios abiertos, evidentemente, la contagiosidad es infinitamente menor. Por consiguiente, eso de que tú salgas a las 6 de la mañana y tengas que salir con una mascarilla, cuando a las 6 de la mañana solamente estás tú y el señor que ha pasado con el primera línea de autobús, me parece brutal. Y hay gente que todavía cree que se puede transmitir, que sales a la calle sin mascarilla
y aunque no haya nadie, puede coger el COVID-19 en la calle, solamente respirando el aire. No es real. Fernando, mira, mi nombre es Miguel Méndez. En primer lugar, agradecerte tu ponencia porque la verdad que ha sido muy específica y muy lucrativa. Yo, como te ha comentado antes, Ramón, llevo el tema de las playas de Málaga. Estamos ahora mismo en el inicio de la temporada. El lunes Málaga entra en fase 2, con lo cual el uso de las playas va a empezar a ser, bueno, como ha sido siempre. Tenemos el ejemplo de municipios como Cádiz y Huelva, que ya y Almería, que han estado en fase 2 y han dicho que, oye, mira, chicos, haced lo que queráis, como queráis, porque los servicios públicos nuestros no los vamos a poner en funcionamiento hasta el 15 de junio como cualquier otra temporada, porque tampoco no hay motivos para ello. Nosotros ahora mismo la duda específica la tenemos en dos aspectos. Uno es el punto de las duchas públicas, es decir, la ducha de playa pública que todos conocemos, que por una parte el decreto de la Junta de Andalucía lo prohibió y por otra parte una norma del Ministerio que van a publicar mañana pasado, pero que ya nos ha llegado, las permite. Es decir, ¿dónde está el término medio? Porque al final uno es gestor, tiene que decidir, la población le va a exigir todos los servicios que permita la ley y dices tú, oye, ¿qué hacemos en ese respecto? Mira, la transmisión es respiratoria, ¿vale? Y aunque se ha dudado en un primer momento de la transmisión a través de alimentos, a través de superficies, incluso ahora ya se duda de que en superficies pueda sobrevivir muchísimo tiempo el virus, ¿vale? Lo que sí sabemos es que no es de transmisión hídrica y que las condiciones de salinidad de una playa, las condiciones de temperatura que tiene la arena de la playa, las condiciones de temperatura a las que está sometida el grifo o el sifón de donde sale el agua, etcétera, etcétera, impiden la supervivencia de un virus que es súper lábil en el medio ambiente. Entonces, desde el punto de vista de su transmisión a través del contacto, vamos, si hay un tío que escupe en la arena con un COVID-19, ese virus que va en ese escupitajo muere inmediatamente por tres cosas. Una, por la temperatura que tiene esa arena. Dos, por la salinidad que tiene esa arena. Y tres, por la radiación ultravioleta del sol que está recibiendo esa arena. Sí, en eso lo tenemos claro. Lo que pasa es que si la normativa te obliga a desinfectar de todas maneras, ahora estamos en un problema, porque ¿qué hacemos? Pues si el problema nuestro es la base de la gestión, al final uno tiene que decidir y dice, oye, mira, yo tengo que garantizar la salubridad pública porque, bueno, el Ministerio nos ha echado la responsabilidad a los ayuntamientos. Claro. Vamos a ver, usted tiene, por ley, además es así, usted tiene que mantener sus playas en perfecto estado de salubridad pública, limpieza, etcétera, etcétera. Con lo cual yo le doy unas recomendaciones y allá usted lo que estime conveniente. Y nos vemos en que muchos ayuntamientos han entrado en gastos que son muy excesivos, para el tema del control de aforos sobre todo, y sistemas de limpieza, sistemas de parcelación un poquito absurdos. Y bueno, y estamos otros ayuntamientos que estamos más recatados, intentando, oye, pues focalizar ese tipo de recursos en temas más específicos y más concretos, como entendemos que puede ser la limpieza de la zona de los puntos críticos, como puede ser los aseos públicos que tenemos abiertos. Ahí sí vamos a hacer una gran inversión en limpieza de aseos públicos y después la otra gran inversión en las zonas comunes de paso. Pero el tema de las duchas es un tema que siempre nos ha tenido un poquito... Claro. Pero insisto, lo de sí entiendo lo de los servicios públicos, sí evidentemente que se entiende, porque se pueden contaminar superficies y el virus estará ahí durante un tiempecito corto, pero puede estar. Pero a través, por ejemplo, de una ducha que está sometida a la acción del sol, del calor y echando agua, que no es el vehículo de transmisión. La superficie de abajo, porque es decir, una vez que cae al suelo, la transmisibilidad de pies a
de pies a manos y de manos a cara, ¿eso no está contemplado? No es de transmisión, insisto, no es de transmisión hídrica. En cuanto llega al suelo, si es que para que llegue al suelo la persona tiene que escupir o tiene que estornudar en el suelo, ¿vale? Porque no es de transmisión, solamente de transmisión respiratoria. Entonces, la única cuestión es que cuando llega al suelo, esa temperatura y esa salinidad, porque además el suelo, las características del suelo de las duchas, que además muchas veces están con mucha arena, etcétera, etcétera, y con una alta temperatura, impiden que ese virus sobreviva. Mira, es mucho más fácil coger unos hongos, ¿vale? Sí, en eso estoy de acuerdo. Infinitamente coger unos hongos que coger un coronavirus. Eso lo he planteado yo también, lo planteé en su momento y bueno, me dijeron de todo, ¿eh? Pues pero tú lo has dicho y te lo agradezco porque me siento más reconfortado. Yo hice un estudio individual, particular sobre esto y ya te contaré el porcentaje que hay de contaminación, ¿vale? Microbiológica. Entonces, es mucho más probable, insisto, infinitamente más probable que pilles unos buenos hongos en los pies que cojas un coronavirus porque te estés duchando en un servicio, en una playa pública. Absolutamente no. Solamente lo que sí es verdad es que hay que guardar las distancias de seguridad, pero la distancia de seguridad sobre todo con una persona, insisto, no que esté respirando, sino que esté tosiendo, que esté estornudando, ¿no? Entonces sí que hay que guardar la distancia en la playa y en un bar y en una terraza y en el mercado, evidentemente, pero no mucho más, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que sí que es cierto que, bueno, ya lo hemos visto en Pedregalejo, esta reunión. Esta semana pasada. Claro, o lo que hemos visto en Barcelona, ¿no? Toda la gente apretujada ya en la playa, etcétera, etcétera. Hay gente que es muy poco consciente de esto y que cree que esto ha terminado. Bueno, insisto, si guardamos las medidas básicas, que es la distancia física, ¿vale? Y nada más, y las medidas de higiene normales y corrientes, y sobre todo, lo que a mí más me preocuparía sería un servicio público, ¿vale? Un servicio, el ir al VC, ese es el que más me preocuparía, pero sí, esa parte que es un punto crítico, es un punto caliente, lo tenéis controlado, yo no veo otra problemática. Señores, una pregunta más para Fernando. Muchas gracias, muchísimas gracias, Fernando. Fernando, un par de preguntas. Un tema, ya lo has comentado tú, que el tema de que, bueno, yo es que soy también farmacéutica, trabajo en Novartis y vengo observando lo que has comentado tú antes, que hay muchas personas que han estado muy expuestas, hablo de sanitarios y hablo de familias donde ha habido un caso de coronavirus en una familia y tampoco han guardado, o sea, que han estado conviviendo normalmente y cuando se han hecho las pruebas serológicas, personas que pensaban que habían pasado la enfermedad, prácticamente nadie, uy, no sé si se me ha quedado esto. Te ha quedado congelado. Yo creo que igual se ha quedado sin batería. María se ha quedado out. Pues si acaso contesta un poco lo que puedas y damos por finalizada, ¿no, Ramón, la sesión? No, yo pues no, porque Fernando estará cansadísimo porque se está pegando unos... No te preocupes, yo vamos. Ay, perdón. Venga, no se me ha pasado, se me ha quedado. Pregunta. Me ha quedado esto congelado. Que no sé dónde habéis quedado. Bueno, en fin, que tengo dos dudas. Una, el tema ese de los contagios, que cuando se han hecho las pruebas serológicas, personas expuestas que han estado conviviendo, han visto que no lo han pasado. O sea, que yo entiendo que hay personas que tienen el sistema inmunológico por lo que sea más alto o que, aunque no tengan, nunca hayan estado en contacto con el virus y evidentemente no tengan anticuerpos, pero que tampoco
se contagian, ¿no? No sé, el tema del contagio lo veo muy raro, cómo actúa este virus. Sí, los alemanes han sido los que han saltado esa primera voz de alarma, bueno, de alarma, de información diciendo, señores, nos hemos dado cuenta que la transmisión dentro de la familia es de un 15% y pensábamos que era súper contagioso y era súper la leche, ¿no? De contagioso. Pero cuando hemos hecho serología, resulta que no. Pero ya pasó también entre los sanitarios, o sea que muchos médicos que pensaban que lo habían pasado, que han estado expuestos y por desgracia con muy pocas medidas de seguridad y en primera línea en Madrid, cuando se han hecho las pruebas han visto que no lo han pasado, que no se han contagiado, no están inmunizados. ¿Y eso a qué se debe? ¿A que no están contagiosos o a que hay personas que ya están, que no se pueden contagiar? Pues mira, eso se puede deber a dos cosas. Una, a que evidentemente nos han contagiado, lo cual es lo que dicen los alemanes de que probablemente no sea tan contagioso como parece. O dos, porque esas personas, para hacer frente al virus hay dos fases, ¿vale? Una primera fase de respuesta inmunitaria que es muy rápida, que se desarrolla en cuanto el virus entra, y una segunda fase más tardía. Sabemos que hay personas que en esa primera fase son capaces de coger al virus y destrozarlo, ¿vale? Y si en esta primera fase lo destrozan, no pasan a la segunda fase. Es en la segunda fase donde se empiezan a producir los anticuerpos, ¿vale? Pero si yo me cargo al virus en la primera fase, no puedo generar anticuerpos, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, puede haber personas que en primera fase se carguen al virus, se hayan infectado, pero que se han cargado al virus. Hay otras, ya lo he dicho antes, un 31% de ellas, donde serológicamente son negativas, es decir, no hay anticuerpos neutralizantes frente al virus, pero han pasado la enfermedad y se han reexpuesto y no vuelven a pillar la enfermedad. Y es que hay otra parte de la inmunidad que no estamos midiendo. Insisto que son células que atacan a las células infectadas. No se puede solamente valorar una orquesta midiendo cuántos violinistas hay, sino qué resto de instrumentos y cómo funcionan el resto de instrumentos, ¿no? Que también forman parte de esa orquesta. Y es por ello por lo que ahora se está planteando hacer test complementarios a los anticuerpos que midan esa inmunidad celular, ¿vale? Porque es probable y es posible de que haya personas que sin anticuerpos puedan, o con muy poquito, a veces indetectable, puedan defenderse frente al virus. ¿Esto qué implicaría? Esto implicaría que el número real de infectados ha sido mucho mayor que el del 5% que nos están diciendo en base a la serología, en base solo a contar violinistas. Es que eso tendría más sentido, la verdad. Y otra cosa, Fernando, en cuanto al tratamiento, yo desde el principio, hablando, una de mis mejores amigas es médico, es neumóloga en el Puerta de Hierro de Madrid, y ella desde el 26 de febrero, que tuvieron el primer ingreso allí en el hospital por COVID, ha estado todo el tiempo. Y ella desde el principio vio que la gente se moría por trombo, o sea, que había pulmonares. Muchísimo, porque decía María, es que la gente no se muere ahogándose, la gente se muere de repente sin enterarse. Y ella desde el principio empezó a usar heparina. Y a mí y a familiares míos, yo he tenido familiares ingresados con neumonía bilateral en otros hospitales de Madrid y donde no le han puesto heparina a nadie. O sea, se ha utilizado mucho la cloroquina, la hidroxicloroquina, que se está viendo que parece que no da tan buen resultado, y la heparina, que yo creo que realmente es lo que salva vidas, no se ha utilizado nada. Pero a nivel internacional, ¿eso por qué, Fernando? No lo entiendo. Bueno, en un principio nos enfocamos solamente lo que mata realmente a las personas que mueren de COVID-19, no los mata el virus. Los mata una respuesta inmunológica exagerada, ¿vale? Hay personas que desarrollan una respuesta intensísima frente al virus y producen esa ya famosa tormenta de citoquinas que se llama, ¿no? Que son sustancias inflamatorias que finalmente se producen en tan alta concentración que empiezan a hacer que todos los órganos fallen, ¿vale? Se llama fallo multiorgánico. Entonces, en un principio nos enfocamos
en bloquear esa respuesta hiperinflamatoria. Solamente bloquear la respuesta hiperinflamatoria. ¿Cómo lo empezamos? Empezamos con los corticoides. Después vimos que los corticoides a lo mejor no eran tan efectivos ni se deberían de poner. Y ya empezamos con terapias más específicas, que ya, bueno, para los que no sois del gremio, con terapias biológicas, con anticuerpos monoclonales dirigidos contra ciertas sustancias, etcétera, etcétera. Bueno, al final nos dimos cuenta de que, y eso es algo que yo hace unos 12 años cité en una conferencia, hablé del síndrome inmunotrombótico. Y es que cuando hay una inflamación exagerada, casi siempre hay una alteración de la coagulación sanguínea. Siempre. Porque el sistema inmune está íntimamente ligado al sistema de coagulación sanguínea. De tal forma que cuando se produce un fenómeno inflamatorio muy intenso, se produce a la vez un fenómeno protrombótico. Es decir, las personas tienen tendencia a hacer coágulos. Y eso lo vemos muchísimo y todos los días. Efectivamente. Y al contrario, ¿vale? Gente que hace trombosis venosa y se le pone en una pierna y se le pone la pierna hinchadísima, ¿verdad? Es decir, hay una conexión entre la coagulación y la inflamación. Y eso se le llama síndrome inmunotrombótico. Bueno, pues empezamos a tratar el síndrome hiperinflamatorio, pero no nos fijamos en que tendríamos también que tratar y prevenir la trombosis, la coagulopatía que se asociaba a ese síndrome inmunotrombótico. Y realmente nos dimos cuenta ya en las primeras autopsias de que mucha gente moría por formación de émbolos, de embolias pulmonares o de incluso de ictus o de infartos de miocardio. Y es que esa hipercoagulabilidad pues da lugar a esas historias. Y es cuando empezamos a poner en los protocolos heparina de bajo peso, que se llama, ¿vale? Heparina profiláctica, es decir, para que no se produzcan esos trombos. En cuanto hemos empezado a poner la heparina, la tasa de mortalidad en esos pacientes ha bajado bastante, ¿vale? En algunos pacientes, incluso con heparina con alta concentración, no logramos que no se produzcan los coágulos. Fíjate tú hasta qué punto es potente, ¿no? El tema. Pero en muchos pacientes sí. En muchos pacientes sí. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que ha ocurrido al principio? Que ha sido todo muy empírico. Que ha sido probar cosas, ¿no? Y lo primero que salía, vamos a probarlo. La hidroxicloroquina con la citromicina, venga, vamos a probarlo. Y ahora resulta que no vale para mucho y que es cardiotóxica. Ya lo sabíamos, ¿eh? Lo que pasa es que en toda esta historia hemos querido probar tantas cosas que al final, bueno, pues muchas veces por salvar una vida, pues probablemente lo que hayamos hecho ha sido quizás empeorar otras cosas, ¿no? Pero actualmente se lleva bastante bien. Los protocolos ya contemplan el uso de ciertos antiinflamatorios, esas terapias biológicas, solamente en los pacientes críticos, ¿vale? No en cualquier paciente, solamente en los críticos, más el uso de heparina, es decir, del anticoagulante, ¿vale? Entonces, bueno, pues parece que así lo llevamos bastante mejor. ¿El futuro cuál es? El futuro es tener un antiviral que funcione, ¿vale? Ese es el futuro. ¿Tenemos un antiviral que funcione bien? No. Se están utilizando antivirales que se utilizan para el SIDA, pero no funcionan demasiado bien. El Remdesivir, bueno, aunque la empresa farmacéutica ha dicho que tiene muy buenos resultados, realmente cuando comparan los gráficos de beneficio de pacientes con ese antiviral versus pacientes sin ese antiviral, tampoco es que sea la leche, ¿no? Entonces tendremos que desarrollar otros antivirales y otros tratamientos que se están desarrollando. Y en breve tendremos muchas más cosas y seguramente, es lo que he dicho al principio, tendremos menos mortalidades porque sabremos manejar mejor la enfermedad, ¿no? Lo que pasa es que siempre va a haber un grupo de riesgo importante, que son las personas mayores, porque las personas mayores tienen un problema
a nivel inmunológico. Se llama inmunosenescencia. Las personas mayores pierden capacidad para hacer frente a infecciones nuevas, ¿vale? Para tú hacer frente a una infección nueva, necesitas unas células nuevas, que se llaman células vírgenes. Fijaros cómo se llaman, ¿no? Células vírgenes. Y son células que tú necesitas para hacer frente a una infección nueva, ¿vale? Los ancianos pierden las células vírgenes, absolutamente, y son capaces de defenderse frente a lo que ya conocían, frente a lo que ya han pasado, pero no son capaces de hacer buenas respuestas frente a las cosas nuevas, ¿vale? Y esto es nuevo. Además, hay una segunda cosa importante. Los ancianos no controlan la inflamación. ¿A quién afecta más los procesos inflamatorios? Los ancianos no son los que tienen más procesos inflamatorios crónicos, etcétera, etcétera. Es porque su sistema inmune, hay una célula que regula la inflamación, que se llama reguladora, ¿vale? Célula T reguladora, que en los ancianos se pierde también. Se pierde esa capacidad para controlar la inflamación. Así que tienen dos problemas. Uno, el problema de quitarse de en medio al virus. Y dos, el problema de controlar la inflamación. Y es lo que los mata, ¿vale? Y eso es la inmunosenescencia. Y eso no solo lo hace el coronavirus. Lo hace el coronavirus, lo hace el virus de la gripe, lo hace cualquier infección que acontezca en un anciano. Porque de lo que más mueren los ancianos es de enfermedades cardiovasculares y de sus complicaciones, entre ellas las neumonías, ¿vale? Y las sepsis. Y es por ello, por lo que no controlan, y es la causa fundamental es que su sistema inmunológico está disregulado, no funciona en condiciones. ¿Y se puede reparar eso? Bueno, no se puede reparar porque va con la edad, pero sí que sabemos y tenemos clave de cómo ralentizar esa inmunosenescencia. Así que si otro día queréis, hablamos sobre ello. Pues Fernando, que será otro día. Yo te quiero agradecer muchísimo el que haya buscado un huequecillo para un poco iluminarnos. Yo creo que con esto vamos a tener posibilidad de hablar y de decidir con criterio, con conocimiento de causa, sobre todo los que son más ajenos. Y quiero agradecer también a los compañeros que son del gremio que hayan aportado. Yo te aconsejo que le hagas un pantallazo a la matriz, ¿vale? Para que cuando te encuentres a estas personas por Málaga te inviten pues ya a una cena, una cervecita, lo que sea, con la mía cuenta y bueno, nada, decirte que muchísimas gracias, que creo que ha sido una sesión magnífica desde mi punto de vista y nada, que nos tienes a todo el grupo, nos tienes para lo que quieras y ojalá coincidamos aquí en Málaga algún día y te lo podamos agradecer como es debido, ¿vale? Yo espero no haberos aburrido mucho porque estos temas son hiperaburridos. Pero bueno, espero que por lo menos algo os haya aclarado, aunque sea desde el punto de vista científico, ¿no? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo.